Gracias a Dios, uno tiene que estar agradecido a todas aquellas personas, situaciones que marcaron nuestra vida. Es la gratitud lo que nos hace cada día un poco mejores. Como diría el gran maestro Don Mario, la gratitud es el principio bueno de todo. Y es a partir de este sentimiento que con todo amor y respeto me tomé el atrevimiento de realizar este homenaje a todas aquellas personas que con el uso de su fe y oración mejoran nuestra salud y en algunos casos curarlas totalmente. Los sanadores, aquellas personas que son vínculo de un canal de guía, de fe, de espiritualidad, nos ayudan a recuperar la salud física, mental y espiritual. Una de ellas fue la Madre María, y es de aquí este homenaje a su vida y a su amor por el prójimo. María Salomé Loredo, conocida como la Madre María, fue una mujer que fue objeto de devoción popular en la provincia de Buenos Aires. De familia vasca, nació en San Julián de Musques, en España, en un pueblo de Castilla la Vieja el 22 de octubre de 1854. La tradición religiosa de su familia y su propia fe hicieron de ella una mujer profundamente católica. Como consecuencia de la guerra carlista, estas guerras fueron una serie de contiendas civiles que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XIX. Se debieron, por un lado, a una disputa por el trono y por el otro, a un enfrentamiento entre principios políticos opuestos. Es así que la familia Loredo se traslada a los 14 años de edad a la Argentina, justo en el año 1869, para alejarse de estas guerras en las que se encontraba el país europeo. Al llegar, se instaló en Saladillo, a 190 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, y a los 19 años, en el año 1874, se casó con José Antonio Di María, un político y un terrateniente que tuvo un hijo que perdió a los 6 meses. Luego, 4 años después, en 1878, quedó viuda, heredando una fortuna considerable. En 1881 se enfermó gravemente y es desahuciada por los más importantes médicos de su época, ya que al parecer tenía un tumor maligno en el pecho, dándole pocas esperanzas de vida. A partir de aquel momento, si bien era atendida por los mejores médicos de la ciudad, su tristeza era infinita y pasaba largas horas en el jardín de la casa. Un buen día, estando María en el jardín, su criada llegó a contarle que había escuchado hablar de un amigo de don Aniceto, el esposo de María, acerca de un hombre al que llamaban el Gaucho de Dios. Viene de la capital seguramente. Tiro largo. Aunque de más lejos suelen venir. Llega tanta gente de todas partes. A la señora no la he visto antes. Primera vez que visita a Pancho Sierra. Gran hombre, sí. Un verdadero santo. No sé qué mal le trae, pero tenga la seguridad que la aliviará. No hay doctor que se le compare. Ha hecho curas verdaderamente milagrosas. Este hombre vivía en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y su estancia, El Porvenir, recibía miles de fieles que curaba con agua de su aljibe. Ella misma declara: sin fe y esperanza no podía concebir que un hombre, con una oración y un poco de agua de su aljibe, pudiera lograr lo que los especialistas no habían podido, como dije antes, la cura de un tumor maligno. La Madre María fue a visitar a Pancho Sierra y al llegar le ofreció asiento y le preguntó: ¿por qué no ha sido acompañada por su esposo? María le respondió que su esposo debía atender importantes negocios e inmediatamente don Sierra le dijo: ¿y si se te muere? La mujer, que estaba enterada acerca de todos los dotes de Francisco Sierra, le respondió:
¿Usted me lo cuidará? Él, en voz muy baja, le dio a entender que su marido no viviría demasiado. Y efectivamente, el esposo de María Subisa falleció al año siguiente. Sierra llenó un vaso con agua del aljebe y con la oración que entregaba a todos los enfermos miró a la mujer y le recomendó rezar una oración. Le aconsejó sobre la alimentación y le enseñó ejercicios de respiración que ayudarían a curar su enfermedad y aliviar las molestias. En el año 1891, María se había recuperado completamente. Dicho encuentro le cambió la vida, ya que Pancho Sierra le dijo: no tendrás más hijos de tu carne, pero tendrás miles de hijos espirituales. No busques más, tu camino está en seguir esta misión. Es mucho el dolor de los sufrientes, de los necesitados. Hay cosas que solo la fe puede salvar, pero es lo más difícil de conseguir. Tengo que ayudarme con esto. En algo tienen que creer. Me llaman el doctor del agua fría. No soy más que una herramienta en mano de Dios. Poco tiempo después moría Pancho Sierra, pero algunos días antes dijo a quienes lo rodeaban: en la tierra los dejo a María, buscadla que la encontraréis. Algún día ella trabajará como yo lo hice para ustedes. 2 años después, en 1883, María volvió a casarse, a los 28 años, con Aniceto Subisa. Tras la muerte de su segundo esposo, comenzó una vida dedicada a la gente necesitada. Transformó su casa en una suerte de templo y atrajo a multitudes necesitadas de ayuda espiritual, consejos o milagros. La Madre María frecuenta reuniones donde alterna con Roca, Juárez Selman, Alsina, Mitre, Pellegrini e Hipólito Yrigoyen, entre otros. En 1891 recorre los conventillos y barriadas pobres, ayudando a quienes lo precisaban. Reparte bienes, consigue trabajos, resuelve problemas y predica sencillos sermones cristianos en la sala de su casa de La Rioja 771. Había adquirido tanta fama que su casa empieza a llenarse de gente. Predica el evangelio vestida con una túnica blanca. Sus palabras atraían a la gente desesperada, a enfermos en busca de un milagro y a quienes necesitaban consejos, y también a una multitud de curiosos. Los testimonios del año 1892 afirman que, estando María en su casa y meditando y rezando, llegó a inclinarse de rodillas y permaneció durante 24 horas en la misma posición. En un momento levantó su mirada al cielo, se hizo la señal de la cruz sobre el pecho y, después de salir de aquel trance, dijo en voz alta: ya nada ni nadie me puede detener. Jesús me transmitió lo que debo hacer. Su enorme comedor fue usado como templo, y allí recibía miles de fieles que acudían a escuchar sus consejos y a ser curados también. Siempre insistió en que no era ella quien curaba, sino la mano de Dios. En una ocasión, un hecho fue relatado por muchos fieles, pues habiendo nacido muerto el hijo de su sobrino, el señor Natale, la madre se acercó al bebé y le colocó una de sus manos sobre la cabeza. Al instante comenzó a rezar y luego de algunos minutos el bebé empezó a llorar. Esta y otras muchas curaciones han seguido sucediendo, pero lo importante es destacar su carisma, paciencia, su voz suave que daba seguridad, sus visitas y su enorme fe en Dios. Debo darme a mi misión. Fue aproximadamente 37 años de edad cuando sintió un irresistible afán de emprender su famosa misión regeneradora, sosteniendo que la verdadera grandeza del universo es la fe en Dios y la regeneración de la humanidad. Juan José Sebrelli, sociólogo argentino, dice: sin duda la Madre María tiene un gran carisma, un cierto magnetismo, y de este punto de vista daría soluciones a tanta gente. Por otra parte, una persona a quien la Madre María le dedicaba su tiempo
se sentiría en cierto modo dignificada. Era alguien que la estaba mirando, que se estaba ocupando de sus problemas. Por uno u otro motivo, la Madre María comenzó a hacerse imprescindible para sus fieles. Ha reencarnado a uno de los espíritus más adelantados, más puros que existen. Ha formado una nueva religión, más moderna, más sana y fácil de comprender y practicar, basada en la doctrina de Jesucristo. La Madre María nos hace despertar la fe en Dios y en su sagrada obra, con ejemplo y bondades. El secreto del adelanto de la doctrina es eso, el bien, la esencia divina puesta en su mano para hacer su obra sin mirar a quién. Eleuterio Cueto explica así la doctrina de la Madre María en su libro La fe y la religión de Cristo. La Madre María negó siempre tener capacidad para curar. Curan los curanderos, decía. Es vuestra fe la que los cura. Yo soy solo una herramienta que se presta al trabajo espiritual. En noviembre de 1915 deja la casa en Buenos Aires y se radica en Villa Turdera, en el hogar de la familia Visigini, en el partido de Lomas de Zamora, a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, para difundir su doctrina, y luego se muda a una casilla de madera y chapas. Predicaba austeridad y consideró que su vida debía ser ejemplo de sus palabras. La señora de Visigini hace construir una sala de conferencias en la calle 9 de julio 720, en Turdera, y ahí se desarrolla la misión. Los numerosos adeptos que asistían a escuchar sus prédicas hicieron que la Madre María nombrara apóstoles, que más tarde serían sus continuadores. Los templos desarrollaron una intensa campaña de ayuda solidaria y eran lugar de prédica y de recogimiento espiritual. Muchos de la gente que concurría a sus palabras afirman que durante las conferencias que daba la Madre solía predecir hechos que iban a acontecer en el futuro. Por ejemplo, fue la Segunda Guerra Mundial. Cuentan también que le anticipó a Hipólito Yrigoyen que sería presidente, que le aconsejó que no aceptara un segundo periodo. A su amigo Lázaro Costa, que le daba crédito para pagar entierro a los pobres, le auguró que su casa mortuoria sería en el futuro la más importante de Buenos Aires. También una de sus predicciones afirman que en el año 2000 no habrá cambios en el mundo, sino fin de mundo. Donde hay agua, habrá tierra, y donde hay tierra, habrá agua. Llegará un día en que las aguas arrasarán todo y no quedará piedra sobre piedra. Decía nuestra Madre: hijos, no hagan mal, ni con el pensamiento, para que no recaiga sobre vosotros mismos. En esto está el principal motivo de nuestro recargo espiritual. Hijos, aquellos que dejaron el cuerpo, ¿a dónde queréis que vayan, sino con vosotros que tenéis el cuerpo? Y agregaba: tal vez aquel que más os quiere es el que más os hará sufrir. Si observamos lo que nos ocurre a nosotros o a nuestros semejantes, nos daremos cuenta de la necesidad que tenemos de allegar luz a nuestros espíritus, instruyéndonos en la ley divina, para poder defender de las maldades de la vida. Quien esto practique es el verdadero rico. Tanto su popularidad se debió a su carácter de sanadora es muy incierto. Ella misma y sus seguidores lo niegan vehemente, priorizando su mensaje espiritual. Los medios de la época y aún más de los años posteriores enfatizan la sanación e ignoran su doctrina religiosa. Las curas milagrosas atribuidas a la Madre María iniciaron una serie de anécdotas y leyendas que la llevaron a comparecer ante los tribunales acusada de ejercicio ilegal de la medicina. El 14 de julio comenzó el proceso. Su abogado defensor, el doctor José Eduardo López, logró refutar la acusación. Consideró a la procesada, alegó en su oportunidad el doctor López una mujer honesta y virtuosa, creyente, sincera, mística, que se ha puesto su vida al servicio de un ideal bello, porque es un ideal de amor y solidaridad. He adquirido el convencimiento de aquí que acepte su defensa de que la Madre María, como respetuosamente todos la llaman, no mistifica
ni mercantiliza, es una predicadora religiosa, una difundidora de ideas en las que cree sinceramente, cuyos actos nunca pueden caer bajo la sanción del Código Penal. Afirmo, su señoría, con total responsabilidad, que el señor fiscal está absolutamente confundido, tanto en el concepto jurídico como en el plano moral. No pretende ejercer la medicina quien no ofrece tener conocimiento médico, quien no prepara ni recomienda ninguna clase de medicamentos. Y el milagro de mi defendida es que una mujer de su inmensa fortuna se haya acercado a los desamparados, a los oprimidos, para ofrendarles todo lo que poseía, para compartir con ellos sus desventuras, para aliviar sus males con el milagro milenario de la fe. No hay ciencia ni religión que no reverencie sentimientos tan nobles y propósitos tan puros. Divulgadora de la doctrina de Cristo y sus actos, agrega más adelante: cualquiera que fueran los efectos que los creyentes le atribuyen, no tienen por finalidad el ejercicio del arte de curar, sino una prédica moral. Los resultados del juicio dados a conocer el 21 de diciembre de 1912 confirman su inocencia. Eleuterio Cueto, su discípulo y su continuador de su obra, dice en su libro: ella es fuente de saber y bálsamo para las heridas del alma. Hay enfermedades que son incurables, pues atacan al espíritu. Es ahí donde la ciencia nada puede hacer, pero con la fe en Dios se pueden remediar, porque para Él no hay imposibles. Pancho Sierra utilizaba té de cáscaras de naranja, agua fría y una oración, no porque estos elementos pudieran curar, sino porque la gente necesitaba que se diera algo para creer, porque no estaba preparada para entender. Desde el punto de vista psicoanalítico, con las declaraciones del doctor Mauricio Abardi, las curaciones por medio de la fe se producen como consecuencia de la necesidad de creer. En el mes de junio del año 1928 reunió a sus discípulos en el templo de Parque Patricios y anunció su próxima muerte. 35 años dedicó a sus hermanos y recién el 2 de octubre de 1928 fueron escuchadas sus últimas palabras: humildad, perdón y caridad. Murió el 2 de octubre de 1928 recibiendo homenajes en los diarios La Nación, que escribe: la gente hallaba en la elemental dramaturgia de la Madre María lo que la ciencia no puede ofrecer y la religión se niega a dar. También hubo muchos homenajes en el diario La Razón. Su muerte registra una de las grandes manifestaciones del dolor popular. Los diarios destacan la singularidad de la Madre María, tanto que ubican en una jerarquía mayor que la de una simple curandera, una especie de refinamiento dentro del oficio, una aristócrata de las videncias. Una multitud la veló en su casa de Turdera y acompañó el féretro a través de la ciudad hasta el cementerio de Chacarita, lo que se consideró un verdadero duelo cívico. Hay pruebas de que aquel 2 de octubre de 1928, mientras era velada, un hombre silencioso, de andar seguro pero pausado, llegó hasta el féretro, puso su mano sobre la de quien en vida fuera conocida como la Madre María, bajó sus párpados por un momento, y sin que ninguno de los presentes se atreviera a acercarse, y menos dirigirle la palabra en tan partículo instante, se retiró en la misma soledad y andar con el que habían hecho su entrada. Era don Hipólito Yrigoyen, el presidente de la República Argentina. Todos los días los fieles le llevan ofrendas florales, especialmente de color blanco y rojo. Los días de concurrencia masiva son el 2 y el 22 de cada mes, el Día de la Madre y el Día de los Fieles Difuntos. La Madre María solía ser vista por sus seguidores como la continuadora del trabajo de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, que vino a enseñarnos el verdadero camino hacia Dios, enseñándolos con las palabras y el ejemplo. Mostrando su propio ejemplo de fe, decía a sus primeros adeptos: ¿queréis que haga a vosotros lo que fue bueno para mí? Su obra
35 años de martirio llevados con resignación por amor a sus hijos espirituales, fue escuela de regeneración de fe y confianza en Dios, enseñando con su ejemplo la humildad, el perdón y la caridad. Procesaba la existencia de Dios, el camino verdadero para acercársele y poder llegar a Él. Y que no morimos queriendo significar que en realidad lo que se produce es la purificación espiritual, la regeneración humana. Sostuvo con un profundo sentir filosófico la existencia de las reencarnaciones del espíritu para el logro de la pureza. Puede resumirse su vida diciendo que fue considerada virtualmente la continuadora de la obra de Jesús, sufriendo la cruz moral de la incomprensión, la persecución, la ingratitud y la ignorancia, y muchas veces su nombre fue usado por mistificadoras, curanderas y manos santas. De la misma manera dijo que solo era una hija obediente de Dios, cuya voluntad es la que se debe cumplirse en la vida humana, siendo la tierra el taller de la perfección espiritual. Su fallecimiento no disminuyó su relevancia religiosa mágica para la sociedad argentina. Sus discípulos directos continuaron su obra creando linajes religiosos que reivindican para sí la verdadera enseñanza doctrinaria espiritual de la Madre María. Lo hicieron principalmente a través de dos maneras que no son excluyentes: publicando libros que difunden sus enseñanzas y abriendo templos donde la transmiten. Entre la obra escrita se destacan los textos de su principal discípulo y representante, Eleuterio Cueto, La Madre María y su doctrina en el año 1921, La fe en Dios y la religión de Cristo, la doctrina de la Madre María en el año 1926, La religión cristiana y la Madre María en el año 1928. Y también los de una segunda generación de discípulos o apóstoles, La religión de Dios por la Madre, Escuela de la Regeneración Espiritual y la misión cristiana de la Madre María, sus enseñanzas y profecías. Editaron también una revista, Páginas de Fe, que tuvo 3 épocas, en el año 1926, 1942 y 1972. Al menos 3 de estos linajes abrieron templos para continuar con sus enseñanzas. La religión cristiana argentina, fundada por Eleuterio Cueto y renombrada así por discípulo y apóstol Consuelo Quinteros, centralizaba en Turdera, la casa donde la Madre María pasó sus últimos años, y diversas sucursales que se abrieron y cerraron en localidades bonaerenses. La misión cristiana de Dios por la Madre María, con 2 templos en la ciudad de Buenos Aires, y el templo cristiano de la espiritualidad con Dios y la Madre María, ubicada en Luján. Su momento de mayor apogeo se dio en las décadas del año 1950 y 1960, disminuyendo su popularidad progresivamente, sin por ello cesar en sus actividades. Actualmente, la vigencia religiosa de la Madre María se manifiesta menos por la atracción de su mensaje transmitido, por estos linajes creyentes y más por su transformación post-mortem en una santa popular, como sucedió con Pancho Sierra. Una forma de culto que mayormente no posee intermediarios, sino que se da a través de visitas y pedidos en su tumba en Chacarita. En 1944, mediante una colaboración colectiva, se erigió un monumento funerario en el panteón donde descansan sus restos. Sobre un alto pedestal se erige una estatua tamaño natural de la Madre María, su mano derecha en alto y su dedo índice señalando el cielo. Actualmente, infinidad de personas visitan su mausoleo, al cual acercan flores y pedidos especialmente, pero no solo en el día de su natalicio y de su fallecimiento. Su estatua, una de las pocas en ese cementerio que siempre cuenta con varios ramos de flores frescas.